Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a un estudio más que estamos realizando a través de este medio virtual, de tanto por medio de Facebook como también por medio de YouTube. Siempre agradecerles la confianza de estar aquí y compartir con nosotros estos espacios que buscan profundizar en la escritura y también pues siempre haciéndole la cordial invitación para que pues compartan estos recursos con otros creyentes, otras personas que ustedes consideren que puedan serles de provecho, de beneficio. Este es pues un trabajo humilde, podría decirse, porque, bueno, no procuramos que sea algo muy elaborado, tampoco que pretendamos ser un influencer o algo así, sino pues, bueno, compartir de lo que hemos recibido por la gracia de Dios y hacerlo llegar a todos los que pues puedan también ser beneficiados con ello. Así que con toda confianza pueden compartir los vínculos de estas grabaciones a las personas que ustedes gusten y también pues tener presente que todo esto es parte de una secuencia, ¿verdad? Entonces ahí en el canal ustedes van a encontrar pues estos estudios en la secuencia de cada uno de los versículos que vamos cubriendo y ahí pueden encontrar estos recursos y algunos otros que tratamos de estar incluyendo también en el canal para que, pues, bueno, ustedes puedan sacarle el provecho al estudio que hacemos de forma detallada y minuciosa. Bueno, retomemos entonces. Hoy estamos continuando con Segunda de Pedro, capítulo 1, y hemos estado, pues, analizando el propósito de Pedro, que como vimos la semana pasada, él tiene la intención de recordarles a sus lectores todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, todo lo que tiene que ver con las promesas que hemos recibido en Cristo, y él lo ve como algo prioritario, incluso aun cuando está tan cerca, en sus propias palabras, ¿verdad?, de abandonar el cuerpo, está pronto a fallecer, y aun cuando sería un momento en el cual uno podría pensar en que lo prioritario que quiero hacer es eh, mis intereses, mis ocupaciones, pero más bien él está interesado en recordarle a sus lectores, recordarles todas estas cosas. Incluso dice esforzándose para que después de su partida, pues también puedan tener siempre presentes esas cosas. Ahora, continuando con el versículo 16, Pedro menciona, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Resulta que Pedro, como parte también de la forma en la que quiere hacerles sentir seguros, confiados a sus lectores de de que lo que él está enseñando, pues es algo creíble, entonces habla en términos de hacer un contraste. Él nos habla aquí de fábulas artificiosas y por el otro lado lo que han visto sus propios ojos. ¿Ok? Hoy nos vamos a concentrar nada más en este versículo 16 que introduce la forma ya en la que el ejemplo que él da, que recuerda por sus propios ojos de haber experimentado la, la magnificencia y el poder de nuestro Señor Jesús. Primero analicemos esa primera frase. Les hicimos saber de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que hay dos formas en que se puede interpretar cuando dice la venida, bueno, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la misma Reina Valera, pero contemporánea, habla en términos de futuro, porque vean que pone el verbo vendrá. Les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder. Veamos otra versión. Vean que si lo notamos en este versículo, en esta otra versión que sería la nueva traducción viviente, ya no lo ponen como tan a futuro. Nos habla de
no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que nuestro Señor Jesús, la Escritura da testimonio de dos venidas. La primera, la que ya vino, la que anduvo como nosotros, como uno de nosotros, como un ser humano en esta tierra. Y también la segunda, que es la que ya, este, pues estamos a la espera todos nosotros. Veamos con alguna otra versión, a ver si lo dice, miren. Vean aquí, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, ven que ya no lo hablen, no lo habla en términos más claros como de segunda venida. ¿Por qué? Pensémoslo así. Pedro se podría estar refiriendo a cualquiera de las dos. Incluso uno podría argumentar de que se está refiriendo a esa primera venida en la cual ellos eran sus discípulos, porque justamente en el versículo 17 él introduce una de las experiencias que tuvo mientras era discípulo de Jesús y estaba en esos, y fueron testigos de primera mano de la venida con poder de Jesús, lo que relatan los evangelios, las distintas manifestaciones de poder que Jesús les hizo a ellos visibles, hablando de milagros, de sanaciones, la forma en la que pues controlaba las fuerzas de la naturaleza y bueno, experiencias más exclusivas como la que tuvieron ellos en la transfiguración, que es a la que él hace referencia ahí en el versículo 17 y 18 que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces ven que no es tan simple porque podría referirse a cualquiera de las dos. Eso sí, la palabra venida en el griego original se lee como parousia y tiene que ver con puede traducirse como venida, un advenimiento o incluso una llegada. Incluso vean que este mismo diccionario dice que es posible que los términos en estos versículos tengan el sentido de una u otra entrada, o sea, la primera o la segunda venida de Jesús. Veamos si este diccionario menciona algo diferente. Bueno, vean que dice tanto presencia como venida o llegada. Ven, entonces, si uno lo interpreta como presencia, pues podría ser la presencia del Señor Jesús con ellos en la primera venida. Pero si uno lo ve en términos de la segunda, de venida o llegada, tiene que ver con un regreso. Y es de hecho el uso más común en la escritura, ¿verdad? La segunda venida de Jesús. En ese sentido es que se utiliza más la palabra parucía. Entonces, cualquiera de las dos, creo que no dan problema cualquiera de las dos interpretaciones, si se está refiriendo a la primera o a la segunda venida. Porque al final de cuentas el punto no es el tema de la venida, el tema es que Pedro contrasta lo que él les ha hablado en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús, diciéndoles, hablado de, yo no les he dado a conocer el poder y la venida de Jesús por medio de fábulas artificiosas, sino más bien como, podremos resumir, como un testimonio de primera mano. Y aquí también es importante ver a qué se refiere con esto de fábulas artificiosas. La palabra fábulas, vean que en este diccionario lo pone de hecho ahí directo, hay una transliteración al español. La palabra en el griego se lee como mitos o mutos. Y yo creo que nosotros sabemos en el español qué significa mito, ¿verdad? De qué forma se utiliza la palabra mito. Un mito puede ser una leyenda, un cuento, una fábula. De hecho, vemos cómo también lo ponen estas otras versiones. Esta usa fábula. Esta otra versión lo pone en términos de cuentos ingeniosos. Ahorita vamos a ver por qué dice ingeniosos. La nueva versión internacional dice cuentos supersticiosos. Y la lenguaje actual nos dice, no estábamos inventando una historia. Dentro del contexto griego, pues había una gran infinidad de mitos,
fábulas, leyendas. Para identificar a qué se refiere esto, bueno, yo creo que la palabra leyenda, nosotros, por lo menos aquí en el contexto de Costa Rica, conocemos las leyendas, ¿verdad? Las más famosas, ¿verdad? Esa, la carreta sin bueyes, la cegua, la llorona, eh, el dueño del monte, creo que se llamaba otra. ¿Qué características tiene un mito o una leyenda? Bueno, en primer lugar, parte de cierto grado de verdad. O sea, para hacerla, digamos que creíble, tiene que haber algo de verdad en ella. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, un poco absurdo, pero para ilustrar, digamos que la famosa leyenda de La Llorona, en esencia, una mujer llorando en la noche, buscando un hijo, clamando por un hijo, pues tal vez no sea algo extraño como tal, no es algo típico, ¿verdad? Pero en esencia no es algo que no pueda ser posible, ¿verdad? Una mujer que va llorando en medio de la noche buscando a sus hijos. Incluso pensemos en otro tiempo, digamos, en el que una época más patriarcal en la que, pues, las mujeres, los hombres le querían quitar el hijo, si la querían dejar botada, abandonada, pues no habían leyes como quizás hay ahora para las que ellos puedan acudir. También pensemos en que en tiempos en los cuales no había pues tanto desarrollo, tanto urbanismo, entonces había muchos terrenos solos, había muchos potreros que se prestaba también para que la gente pues pudiera esconderse o pudiera andar por la montaña. Así que en esencia hay algo que puede ser verdad. El asunto es que quizás, ¿verdad? Ya eso yo no puedo dar testimonio, ¿verdad? Pero quizás en su origen esa leyenda pues tuvo algo de cierto, pero conforme se fue contando y se le fue añadiendo cosas, como dicen aquí en Costa Rica, un teléfono chocho, se le fueron agregando detalles que le fueron diciendo más, este, como más mágico, más, supersticioso, y se termina convirtiendo en la leyenda, ¿verdad? Otra característica importante en cuanto a las leyendas o los mitos es que, pues bueno, no son verificables, ¿verdad? Y si fueran verificables, pues pasarían a ser hechos, no, no leyendas, no mitos, ¿verdad? Eh, Están dentro de lo que se dice como el imaginario social. O sea, todo el mundo, pues, eh, de dicha cultura, de dicha sociedad lo sabe, lo conocen, pero en realidad no hay una certeza de ello, no son eventos históricos, son pues simplemente historias que son parte como de la cultura, la tradición, pero no son pues corroborables como tal. Estas cualidades son importantes que las tengamos presentes porque, volviendo aquí al texto, recordemos que eh, pues Pedro justamente está enfatizando esa idea de que lo que él está compartiendo a sus lectores, lo que él les está transmitiendo, que incluso pues aún en los últimos días de su vida él está priorizando hacer esta labor. Él lo hace porque sabe que lo que él les está compartiendo más bien, no tiene nada que ver con fábulas artificiosas. No es algo inventado, no es algo que, que sea de tan poco valor, no. Es algo que él lo dice ahí directamente, ¿verdad? Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No sé, incluso el hecho, porque quizás esto surge a raíz de personas que estén, pues, de alguna manera poniendo en duda lo que Pedro lo que les ha enseñado hasta el momento acerca de Jesús, su venida y su poder. Entonces, quizás hasta sea algo ofensivo para el apóstol que se insinúe esa idea.
sabiendo que lo que él cuenta es algo que él lo vivió de primera mano, es algo que él da total certeza de esa realidad. Analicemos también esta palabra que dice ahí, artificiosas. Bueno, yo creo que no estamos en nuestro uso diario del español, no es una palabra que acostumbremos, ¿verdad? Esta palabra tiene una raíz curiosa en su idioma original, porque la palabra tiene la raíz, viene de la raíz, bueno, la palabra en sí es sofizo, y la raíz de esta palabra es Sofía, Sofos. El nombre Sofía se puede traducir literalmente como sabiduría. Entonces, alguien que es sofos sería alguien sabio. Entonces, aquí podría traducirse como fábulas, leyendas, cuentos de sabiduría o que aparentan sabiduría. Entonces, por eso aquí ven en el diccionario están los dos usos. Está dar sabiduría o es usar de fraude o artificio. Porque resulta que para que esas fábulas y leyendas puedan ser creíbles, ya no solo hablando en términos, digamos, de los mitos, las leyendas, como les decía, de La Llorona, qué sé yo, sino ya las enseñanzas que los falsos maestros estaban queriendo introducir a la iglesia en aquel momento para que sea posible que las acepten, que las asimilen, tienen que parecer algo sabio, algo que viene de sabiduría, o sea, algo que tiene algún grado de lógica, de sentido. Por eso mencionaba antes esa cualidad de las fábulas que están fundamentadas en algún punto tienen de real, porque si fuera algo completamente que no calza con la realidad, pues entonces sería más, eh, menos posible que la gente lo creyera y lo acepte. Pero vemos que en realidad aquí esto tienen un toque de sabiduría, por decirlo así, tienen un tono. Veamos lo que dice también el diccionario bíblico griego. Ven que aquí está la raíz sofisomai y dice que se puede traducir como saber cómo gestionar hábilmente o hacer sabio. Entonces ven que no son simples leyendas, sino que son leyendas que suenan lógicas, que suenan creíbles, que tienen algún grado de conexión con la realidad. Veamos en nuestros días, veamos el ejemplo de cómo hay tantas personas, sobre todo pues con tanta exposición que uno puede lograr de manera tan fácil hoy en día con las redes sociales, los famosos influencers, eh, sea por el YouTube, por TikTok, por Facebook, Instagram, qué sé yo, posiblemente hasta nosotros sigamos a personas que bueno, que enseñan algo, que proclaman ciertas ideas, ciertos pensamientos, y lo que los hace pues famosos es que las personas se identifican con ellos en algún punto, que lo que dicen calza de alguna manera con su realidad. Uno puede ver desde los que eh, recomiendan recetas de cocina hasta los que recetan medicinas, los que pues desarrollan todas esas teorías conspirativas y lo que hace que lo sigan las personas pues es ese grado de certeza, porque logran que las personas los escuchen y digan, bueno, eso tiene sentido, bueno, eso tiene algo de lógica, bueno, eso sí a mí me ha pasado, eso sí a fulano le pasó, o fulana, no sé, le ocurrió algo similar, o lo está pasando. Ven, tiene un grado
un cierto nivel de que suena sabio, de que suena inteligente, de que suena lógico, pero no dejan de ser fábulas, no dejan de ser mentiras o verdades a medias. Porque, volviendo al punto de Pedro, el asunto es que no son cosas que se puedan verificar. Pedro sí puede dar certeza de lo que les enseña porque él le está enseñando de algo de que vivió de primera mano, él lo testiguó con sus propios ojos. Y ese es como el criterio que él está diciendo a sus lectores, que es lo que diferencia una fábula artificiosa a el testimonio que él da. Veamos cómo estas otras versiones lo ponen. Entonces, habíamos visto por encima, son, aquí dice cuentos ingeniosos, por eso decía ingeniosos, ¿verdad? Porque no son cuentos disparatados, no son cuentos absurdos, son cuentos ingeniosos, o sea, suena inteligente lo que le están diciendo. En esta otra versión dice cuentos supersticiosos, ya aquí lo habla como en términos ya de que incluso la superstición tiene esa misma cualidad. No sé, el ejemplo típico del horóscopo. Hay muchas personas que no se van al trabajo, no se levantan en la mañana sin haber leído el horóscopo. ¿Por qué? Porque le hayan un cierto grado de sentido a lo que leen ahí. Y dicen, es que lo que dijo me pasó hoy, entonces tiene razón. ¿Lo ven? Como le haya un grado de lógica, entonces dicen, bueno, esto sí, sí tiene sentido. Y bueno, está el lenguaje actual que lo pone de que no estábamos inventando una historia, o sea, una historia inventada. Entonces, ese es el contraste que hace Pedro, que quiere recalcar. No, yo no les estoy diciendo cosas que parecen sabias, no, son cosas que ocurrieron y son cosas que yo doy testimonio. Importante notar también que él no solo dice, yo vi con mis propios ojos, sino que vimos con nuestros propios ojos. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana también cuando ya repasemos a qué se refiere él en esos versículos 17 y 18. ¿Qué fue lo que vieron de primera mano? Repasemos algunas ideas aquí de este comentario de MacArthur. Y bueno, aquí recalca de lo que hemos dicho, todo lo que habían presenciado lo recibieron por revelación sobrenatural, verificando que lo que les fue enseñado y posteriormente predicaron era la verdad. Artificiosas, que estábamos analizando la palabra, ¿verdad? Dice que son ideas sofisticadas y sutilmente inventadas. También se refiere a cualquier cosa que sea engañosa o clandestina. Entonces, y esto es lo que vamos a ver más en detalle en el capítulo 2, al tratar de devorar a las ovejas, los falsos maestros camuflan las mentiras para hacerlas parecer como que si fueran verdades divinas. Fábulas, también hablamos bastante de la palabra. De hecho, aquí aporta un poco más del trasfondo griego. Dice que hace referencia a historias legendarias de dioses y personajes heroicos que participaban en sucesos milagrosos y realizaban hazañas extraordinarias. Tales fábulas caracterizaban la mitología pagana y su visión del mundo. Entonces, Pablo usa mitos, ¿verdad? En español, siempre en una connotación negativa. O sea, Pablo también utiliza el término para referirse a lo que enseñan los falsos maestros. Entonces, Pedro negó rotundamente que estuviera aprovechándose de ese tipo de historias ficticias para dar a conocer su enseñanza. Luego, lo que vimos en cuanto a cuál poder y venida se refería Pedro, por lo menos MacArthur afirma que se está refiriendo a la segunda venida.
Y en cuanto a la palabra venida, también es importante lo que hablábamos de la palabra parousia. Dice que, citando del diccionario de Bain, cuando se usa para el regreso de Cristo, no significa no simplemente su venida momentánea, sino su presencia con ellos desde que se reveló y se manifestó al mundo. Ven, entonces la venida de Jesús podría hablarse de una sola en términos de que primero se reveló cuando vino y caminó como uno de nosotros, y esa misma venida se va a hacer definitiva cuando Él regrese ya en su gloria y en su esplendor. Y otro término aquí me pareció bastante curioso, dice que en el español la frase visto con nuestros propios ojos proviene de una sola palabra en el griego. Aquí se las voy a enseñar muy rápidamente. Dice aquí donde dice ojos, esa frase solo se traduce de una sola palabra que es epoptes. Se puede traducir como testigo ocular o testigo de primera mano, testigo presencial. Resulta que dice este diccionario, tomando de William Barclay, que es otro de los grandes comentaristas bíblicos, en el uso del griego de los días de Pedro, esta palabra era un término técnico. Venía de las religiones mistéricas, o sea, religiones que trataban con mitos, con leyendas, historias, y consistían de que había una especie como de drama en el que se representaba la historia de un dios. Ese dios vivía, sufría, moría, resucitaba. Vean que hay como ciertos, o sea, la idea de un dios que muere y resucita no fue algo que fuera, por decirlo así, original del Evangelio, sino que es algo que había en la mitología griega. Por supuesto, en la mitología griega era un mito, pero para nosotros eso es una certeza, ¿verdad? Que efectivamente así ocurrió. Pero dentro de esos mitos, pues estaban esos dramas en los cuales ese dios moría y resucitaba, y de acuerdo con esas religiones, los adoradores de estos dioses podían ser espectadores de ese drama y podían identificarse con ese dios únicamente después de que tenían un curso largo de instrucción y de preparación. Entonces, luego de ese proceso, se convertían en iniciados y entonces la palabra que se utilizaba para ellos eran epoptes, que sería un testigo presencial privilegiado de las experiencias del Dios. ¿Qué nos dice eso? Bueno, es curioso pensar de que Pedro, pues bueno, conociendo la un poco de ese trasfondo griego, ¿verdad? Que él también pues sabía que su audiencia, que era predominantemente gentil, es, conocían de esto. Entonces, digamos que podría ser que con alguna ironía Pedro utiliza lo mismo que hacían sus adversarios, los falsos maestros, las mismas ideas o el trasfondo griego que ellos utilizaban para más bien decir que él sí era confiable. Porque cuando él dice lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, es como decir, vea, ustedes conocen que pues en la cultura griega se reconoce, se exalta a los que fueron testigos de la pasión de tal dios, del dios que sea Zeus o no sé, toda la mitología griega. Bueno, resulta que nosotros no necesitamos dioses falsos para una experiencia así, nosotros la tuvimos de primera mano, nosotros fuimos los epoptes de Jesús y no por haber alcanzado el más alto nivel en esas religiones, haber pasado todo un curso de instrucción, no, fue un privilegio completamente inmerecido que nuestro Señor Jesús
nos dio, nos permitió vivir. Entonces, si estos mitos y esas leyendas de la cultura griega y también esas fábulas artificiosas de los falsos maestros, ellos pues trataban de hacerlas parecer creíbles y razonables, pero sin tener fundamento alguno, porque ya hablamos, ¿verdad? Que no, como leyendas que eran, parecían creíbles, pero no eran ciertas, eran falsas, eran mentiras. Por su parte, lo que da testimonio Pedro y dan testimonio sus compañeros discípulos, eso sí era testimonio de primera mano. Eso sí era testimonio verídico, testigo ocular, testigo presencial. Ellos sí podían dar testimonio real de estas cosas. Interesante, ¿verdad? Cómo él, pues, eh, juega un poco con eso para enfatizar la idea, que la va a recalcar en los siguientes versículos, pero eso lo veremos el día de mañana. Y bueno, mañana vamos a continuar. Última palabra que destacar aquí, bueno, eh, majestad, que ellos habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La palabra majestad se puede traducir como esplendor, grandeza o magnificencia, que en el Nuevo Testamento se usa en otras partes para identificar la grandeza de Dios. Ellos fueron testigos de la grandeza de Dios, su esplendor y su magnificencia. ¿En qué evento en especial? ¿Cuál es el primer evento que se le viene a la mente a Pedro? Bueno, lo vamos a ver, pero el día de mañana en los siguientes versículos. Terminemos aquí. Oremos. Amado Señor, gracias por esta palabra con la que hemos reflexionado y sobre todo pues el privilegio que nosotros tenemos de que el testimonio que dieron los primeros seguidores de Jesús, hoy también nosotros podemos recibirlo y estar seguros que viene de ti para ser parte de la forma en la que nos motivas y nos consuelas en el día a día. Gracias por ello, gracias por este tiempo y gracias por todos los hermanos aquí que se conectan y comparten estos espacios. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana entonces. Muchas bendiciones. Dios les guarde.